Ya desde hace tiempo el concepto de inteligencia artificial, o por sus siglas IA, está muy presente en nuestras vidas. Ya quedaron atrás los ámbitos restringidos en donde solo los expertos en tecnología hablaban sobre ello. Después, como es normal en los avances producidos a lo largo de la historia, su conocimiento y utilidad se abren y aplican en otras áreas y disciplinas, como la medicina, la comunicación, la empresa, el análisis de datos, etc. Esto es, como se suele decir, ley de vida. Pero no es menos cierto que, debido a la complejidad, admiración y también ciertamente algo de preocupación en las últimas semanas, ha saltado al debate público, al foro, a la calle, muchas veces con un sentido llano, vitalista de andar por casa, porque obviamente el conocimiento profundo de cualquier disciplina reside en unos pocos comparados con la mayoría, pero puede preocupar u ocupar a otros muchos, debido a su aplicación directa en la vida diaria. Y en este sentido no podemos negar que la tecnología, sea cual sea, influye de manera rápida y directamente en la vida diaria de la mayoría de nosotros. Y es que, aunque no se quiera, se intente evitar, en la actualidad, es tremendamente difícil, rozando lo imposible. Y estas semanas, por algunas de las noticias que vamos a comentar más adelante, el debate ha estado en boca de mucha gente. El debate de la inteligencia artificial, o de un aspecto concreto de ella, ha traspasado los límites de lo tecnológico y de sus aplicaciones, de sus múltiples aplicaciones presentes y futuras, para dar un giro a lo filosófico, a lo ético y a lo moral. La verdad es que a título personal el interés por la IA es creciente e intentando ampliarlo por su gran utilidad y poder de aplicación también, como no, en nuestro ámbito. Pero leyendo, viendo y escuchando sobre esta polémica en la que ahora entraremos, constatamos y contrastamos diferentes puntos de vista. Mayor y menor alarmismo, mayor y menor tecnicismo, más y menos concreción en lo expuesto. Como siempre había de todo, y eso es lo que a los que intentamos aprender nos ayuda, porque podemos vernos identificados con un parámetro que tras escuchar una argumentación que no conocíamos, nos aporta una realidad que no contemplábamos o de la que no estábamos seguros. Para eso sirven los debates intelectuales y académicos, para poder distinguir el grano de la paja, entre otras muchas cosas, y por supuesto aprender de los profesionales. Pero lejos de los debates, de los tecnicismos y de la argumentación de distintos parámetros, variables e incluso constructos por parte de los expertos, no solo tecnológicos, sino, como decíamos, de otros ámbitos de aplicación como el médico o el del análisis o incluso el ético, hubo algo que llamó nuestra atención poderosamente y que ahí sí podría despertar, y estamos seguros que lo ha hecho o lo hará, la curiosidad y necesidad de la criminología. De hecho, este programa nació de lo que creemos es algo que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de este tipo de tecnología, con un amplio impacto en todos los estratos sociales, también en los niños y adolescentes, es decir, en las franjas en donde hay que educar personalidades cambiantes, modificables, volubles y normalmente fácilmente manipulables. Luego explicaremos el porqué de este hincapié. Acompáñenos, si tiene a bien, en los siguientes minutos hacia una reflexión, una concreción y una conclusión disertando sobre la inteligencia artificial y la criminología. Bienvenido a Zona Criminal. Creo que cuando hablamos en este podcast, que está centrado en la criminología y la criminalística, y también la seguridad y la investigación privada de la inteligencia artificial, con la primera disciplina, o si lo extendemos, las dos primeras de estas cuatro, con las que de manera rápida la relacionaríamos, sería en la mayoría de las ocasiones con la criminalística y la seguridad. Las ciencias forenses, tanto en cuanto nos evocan, por ejemplo, esos programas de análisis balísticos capaces de buscar y reconocer, entre una ingente cantidad de datos de distintas bases, coincidencias microscópicas, o en el terreno de la seguridad, la aplicación de análisis en cuanto a los patrullajes o las zonas más y menos seguras, con Big Data, por ejemplo. Aunque en muchas ocasiones estos servicios, más que a la inteligencia artificial, a la IA, hacen referencia a la aplicación de logaritmos, porque estos dos conceptos no son sinónimos. Esto es algo que sin duda debemos tener en cuenta.
Para poder establecer las diferencias, les dejamos en la descripción el enlace a la página medicoplus.com, en donde don Paul Bertrand Prieto escribe un excelente artículo titulado Las 7 diferencias entre algoritmo y red neuronal artificial, en donde define los logaritmos como, y abrimos comillas, un conjunto de operaciones ordenadas y finitas que permiten a una máquina realizar cómputos matemáticos, procesar datos y llevar a cabo tareas. En este sentido, un algoritmo es un sistema de instrucciones basadas en reglas en las que, partiendo de un estado inicial o una entrada y a través de pasos sucesivos bien marcados, permite llegar a un estado final o resultado. Cerramos las comillas. Y las redes neuronales, un término seguro que conocido no solo por los amantes de la tecnología, sino también por psicólogos, sociólogos y criminólogos, como, y abrimos comillas, sistemas informáticos de inteligencia artificial que basan su funcionamiento en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí a través de unos enlaces que permiten no solo resolver tareas más complejas en menor tiempo, sino que el sistema aprenda. El Machine Learning se basa en el conjunto de algoritmos de aprendizaje que hacen posible el desarrollo de estas redes neuronales. Cerramos las comillas. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas definiciones, lo que comúnmente podemos identificar dentro de la criminalística y la seguridad como inteligencia artificial al servicio de la investigación forense suele estar más relacionado con algoritmos, es decir, programas preestablecidos para llevar a cabo una acción, por ejemplo, comparar huellas lofoscópicas entre ingentes bases de datos con el fin de encontrar similitudes cuando las haya. No obstante, incluso no siempre que se utiliza la tecnología, aunque no podemos obviar que en la mayoría de los casos sí, su trabajo es cuasi decisivo. Tenemos el ejemplo de la escritura, más concretamente de la firma digital, en soportes no manuales. Ahí, a pesar de que los programas y tabletas sobre los que se ejecuta la firma pueden otorgarnos todos los datos paramétricos, biométricos, medibles, etc., no está claro, no hay estudios concluyentes de que con ellos, fíjense que los datos más objetivos y fríos los podemos obtener de ahí, podamos concluir sobre la supuesta falsificación o no de la misma. La escritura, que parece un acto sencillo, es una conducta tremendamente compleja. Es tal vez una de las conductas más digitalizadas longitudinalmente. Hace bastante tiempo que llevamos conviviendo con la firma electrónica. Y aún así, aquí, por ahora, seguro que esto cambia. La tecnología y los algoritmos poco nos aportan a nivel forense. Ojo, a nivel pericial. En otros niveles aportan muchísimo. Pero volviendo a retomar el hilo, en este programa lo que unimos conceptualmente con la inteligencia artificial es la criminología, que sí, efectivamente existe literatura al respecto, que dejamos en la descripción, por supuesto, sobre todo vinculada con el derecho y la reinserción, inteligencia artificial aplicada para estos casos. Pero de lo que queremos hablar está dentro o más próximo a la prevención que a la reinserción. Se trata de una preocupación de aplicación anterior al suceso, para, obviamente, que éste no se dé. Contextualicémoslo con la siguiente noticia de actualidad, o al menos en las últimas semanas que ha sido noticia. Google suspende de empleo y sueldo a un ingeniero que afirma que su IA ha cobrado vida. Como siempre, si está viendo el crimitorial en iVoox, dejo las noticias en la pestaña de comunidad, en YouTube en el propio vídeo y en Spotify deberá seguir las referencias en la descripción. Pero retomando este hecho, esta noticia o su titular es la que abrió el debate. A partir de aquí la información comenzó a especificarse. Realmente no fue despedido, fue expedientado, y puede que acabe en despido, claro está. No por declarar la supuesta conciencia de la IA, llamada Lambda, es decir, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo en español, sino porque, para apoyar sus declaraciones, hizo públicas las conversaciones y algún documento más, lo cual es un grave error, puesto que la confidencialidad es uno de los bienes más preciados. Luego, como decimos, la información fue concretándose, se conoció la conversación y se habló, claro está, del avance que había y que se estaba llevando a cabo en los estudios de la inteligencia artificial. Es cierto que cuando se exponía los hechos, las matizaciones afloraban de tal manera que se pasó de casi concluir categóricamente a, como debe ser, tras escuchar a los expertos, tras escuchar a los expertos, poner encima de la mesa conceptos reales, posibles y plausibles,
como leemos en la siguiente noticia. Un ingeniero de Google cree haber hablado con un robot con voluntad propia, aunque la comunidad científica no le da crédito. Los avances de la inteligencia artificial cada vez plantearán más dudas de este tipo. Antes de entrar de lleno en el objeto del programa, que cuidado, no es dilucidar u opinar sobre la conciencia de la máquina, sino explicar y reflexionar por qué nos interesa, como criminólogos, este tema, ya que el primero, el de la conciencia, corresponde a la filosofía, incluso más concretamente a la filosofía de la tecnología, o la reflexión sobre esta conciencia adquirida o supuestamente adquirida, y además de la filosofía también le corresponde a la ingeniería en conjunto resolverlo o argumentarlo, pero a nosotros nos interesa aquí y ahora la relación entre nuestra ciencia y la inteligencia artificial, a raíz, eso sí, del debate creado. Y para ello debemos presentar dos conceptos, que son la singularidad tecnológica y la conciencia. Para explicar el primero de los conceptos, vamos a citar literalmente un artículo de 2009, escrito por doña Marta Domínguez y el doctor Felipe García Vallejo, titulado La sexta revolución tecnológica, el camino hacia la singularidad en el siglo XXI, que por supuesto, como todas las referencias, dejamos en la descripción y alentamos a su lectura completa, sobre todo para los interesados. En él, los autores expresan que, y abrimos comillas, en el campo de la perspectiva, la singularidad tecnológica, algunas veces llamada simplemente la singularidad, constituye un periodo teórico futuro en el que, de acuerdo con ciertas reglas cuantificables, se predice que el progreso tecnológico y el cambio social producirán, debido al desarrollo de una inteligencia sobrehumana, un cambio en nuestro ambiente de manera tal que cualquier ser humano anterior a esta singularidad será incapaz de comprenderlo o adaptarse. Sin embargo, las más recientes discusiones postulan que la singularidad es un periodo de progreso acelerado en CTI en los años futuros y sus efectos en las sociedades del siglo XXI. El avance en tecnologías como la inteligencia artificial, el desarrollo de software inteligentes, hardware potentes, la nanotecnología, la ingeniería genética y la robótica jugarán sin lugar a dudas un papel importante en el proceso de consolidación de la singularidad, según una serie de aproximaciones realizadas por distintos autores, entre los que se puede mencionar a Binge y, más recientemente, a Kurzweil. Para alcanzar la singularidad se tendrían que lograr desarrollos tecnológicos que hagan realidad cada uno de los siguientes productos. Primero, una clase de computador que alcance el nivel de inteligencia humana y posteriormente la supere. Segundo, redes de computadoras que se comporten como superneuronas de un cerebro distribuido que actúe como ente inteligente. Tercero, elementos de interacción con computadoras que permitan a un humano comportarse como un ser suprainteligente. Y cuarto, manipulaciones biológicas que permitan mejorar en algunos seres el nivel humano de inteligencia. Cerramos las comillas. Por ahora nos conformamos con la definición, sin entrar a explicar su importancia que, ya les adelantamos, no es más que contextual para nuestra finalidad. En segundo lugar, el concepto conciencia. En muchas ocasiones se realiza una diferenciación entre conciencia, sin la letra S, y consciencia, con ella. No obstante, en nuestro caso, aunque lingüísticamente, como indica el diccionario panhispánico de dudas, los términos conciencia y consciencia no son intercambiables en todos los contextos, lo que a nosotros nos interesa respecto a la IA y la criminología son las acepciones de ambos términos dadas por la RAE, que son, por un lado, teniendo en cuenta por un lado las de conciencia, primero, abrimos comillas, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En segundo lugar, sentido moral o ético propios de una persona. Tercero, conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. El cuarto, conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Y el quinto, actividad mental del propio sujeto, que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Cerramos las comillas. Y en cuanto al término conciencia, con S, nos interesan las acepciones de, primero, abrimos comillas, capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. En segundo lugar, conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones.
En tercer lugar, el conocimiento reflexivo de las cosas. Y en cuarto lugar, acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo, en el mundo. Cerramos las comillas. Si nos damos cuenta, en las dos acepciones siempre se hace referencia al ser humano como núcleo de las características definitorias. De ahí que el debate haya sido si la inteligencia artificial tenía conciencia y, por tanto, se creía, ella misma, perteneciente al género humano. Por ahora, dejémoslo ahí. Una vez tenemos los tres términos definidos, expliquemos su importancia dentro de la relación o posible relación entre inteligencia artificial y criminología. El término de singularidad lo exponemos como punto de inflexión a la preocupación longitudinal, es decir, que sobre lo que pretendemos reflexionar abarcaría, como máximo, hasta ese punto. Pero la contextualización es ilustrativa, puesto que, aunque como bien se expone en el artículo citado, a pesar de ser un término debatido en el ámbito científico, ni mucho menos existe un consenso sobre la materialización real de este. Pero realizando prospección ficticia, imaginando que éste llegase, a partir de él, lo haría desde otro prisma, que no es el que analizamos hoy. Por lo tanto, lo que tenemos como limitación contextual es un espacio concreto, el actual, en la cual la IA está desarrollándose a ritmos agigantados, desde nuestro punto de vista para bien, para mejorar, pero que debe profundizar sobre el término o la relación entre una futura conciencia y las redes neuronales. Aquí ya entramos en lo que nos llamó la atención de los debates y lecturas a raíz de la noticia y la supuesta conciencia de la IA. Obviamente los expertos explican de manera perfecta que la IA analizada no tiene conciencia, es decir, no tiene una capacidad humana y no se percibe ella misma en el mundo. No es capaz de vislumbrar que existe como algo no humano, pero sintiendo como uno de nosotros. No es capaz. Pero ¿y entonces por qué preocuparnos? O mejor dicho, ocuparnos de este tema desde la criminología. Bien, sabemos que la IA como red neuronal es capaz de aprender. Digamos que la sueltan por Internet y es capaz de absorber el conocimiento para el que ha sido programada. Puede ser concreto o general. Por ejemplo, centrándonos en la IA Lambda, objeto de la noticia, podemos leer en un artículo del pasado 14 de junio, escrito por doña Alicia Hernández para BBC News, que, y volvemos a abrir comillas, esta red neuronal se entrena con grandes cantidades de texto, pero el aprendizaje es por objetivo y se plantea como un juego. Tiene una frase completa, pero le quitas una palabra y el sistema tiene que adivinarla. Así lo explica Julio González Arroyo, catedrático de la UNED e investigador principal del Departamento de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de la Información. Juega consigo mismo. El sistema pone palabras por ensayo y error, y cuando se equivoca, como si fuera un cuadernillo de actividades infantiles, mira las últimas páginas, ve la respuesta correcta y así va corrigiendo los parámetros, afinando. A la vez, identifica el significado de cada palabra y pone atención a las palabras que la rodean, sostiene Gonzalo Arroyo. Así se vuelve especialista en predecir patrones y palabras, como ocurre con el texto predictivo en tu teléfono celular, solo que aquí ampliado a la enésima potencia, con una memoria mucho mayor. Cerramos las comillas. Lo que queremos decir es que en cuanto a la conciencia y más enfocado en las emociones, no hay duda que una red neuronal puede fácilmente obtener una definición, o millones de ellas, y aprenderlas en todas sus facetas. Una IA puede conocer y aprender a definir, saber lo que es, la alegría, la ira, desde todos los prismas. De una manera cualitativa puede obtener una estadística de cuál es la definición más utilizada para la alegría en el ámbito psicológico. Puede, por ejemplo, leer todos los poemas que la nombran. Puede conocer si existen tipologías y de manera cuantitativa, por ejemplo, saber qué músculos son aquellos que más se utilizan para mostrarla expresivamente. Y esto lo puede hacer con absolutamente todas las emociones. Pero lo que no podrá hacer, al menos por ahora, es sentirla. Sí exteriorizarla, sí explicarla, sí definirla, sí argumentarla, e incluso convencernos de que la siente, pero sin hacerlo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la empatía, o como hemos dicho, con la ira. La conoce, la imita, la define, etc. Y si su objetivo es convencernos de que tiene empatía, lo hará. Superará el test de Turing, que no es la panacea, pero es una referencia. Pero en esencia, seremos nosotros los que nos autoconvenceremos de que la profesa, a través de argumentos convincentes, pero no podrá demostrarla completamente.
Y decimos completamente porque el ejemplo puesto, la empatía, consta de manera estructural de dos apartados. La parte más cuantitativa o relacionada con el proceso cognitivo, la capacidad de conocerla, entenderla y saberla. Aquí haríamos referencia a poder identificar lo sentido por el otro, parámetro que sí podría hacer una IA. Y la parte cualitativa, más emocional, que sería ser capaz, sin estar en la misma situación que el otro sujeto, de experimentar realmente ese sentimiento, normalmente rememorando nuestra propia vivencia, aspecto que no será capaz de realizar, por lo menos de nuevo hasta ahora, la inteligencia artificial, porque no puede sentirlo. Hasta aquí creo que es clara la diferencia entre entender y conocer una emoción y sentirla. Una IA llega a lo primero, no a lo segundo, y esto se debe, claro está, a su falta de conciencia real. Puede tener una conciencia artificial expuesta que, por ejemplo, le explique los límites, pero no será propia, por mucho que la evolucione aprendiendo, sino, obviamente, impuesta. Lo que queremos decir es que la conciencia es algo que está al alcance de los seres finitos. Nosotros, los seres humanos, además tenemos autoconciencia. Somos conscientes de que somos conscientes. Los animales no humanos son conscientes de su existencia, pero no autoconscientes. No saben que la vida es finita. Fíjese, y esto creo que ya lo mencionamos, que somos los únicos, por ahora, con una cultura funeraria. Pero no vamos a profundizar más sobre etología, que a ello ya dedicamos un programa. Lo que queremos expresar es que la conciencia, y sobre todo la autoconciencia, es la que ha creado aspectos que a día de hoy podemos considerar fundamentales y únicos en el ser humano, como son la creación de la ética, la moral, los límites, que pueden ser legales, como el marco jurídico, los marcos jurídicos, o sociales, como la mentira, por ejemplo. En el mundo animal no existe la ética, no existe la moral, no existe el bien, no existe el mal. Y esto solo lo tenemos por la derivada de la conciencia, de nuestro lugar en el mundo, de ser capaces de saber cómo, dónde y reflexionar, por ejemplo, sobre el por qué estamos aquí. Esto es, a grandes rasgos, lo que entendemos por conciencia. Por lo que la finitud y la comprensión del lugar real es una característica puramente humana. Es obvio que aquí con una red neuronal pasaría lo mismo que con las emociones. Puede aprender todas nuestras normas, limitaciones, puede conocer cómo y a quién se miente, qué significa la muerte, qué se ha escrito sobre la finitud de la vida, pero no puede sentirla. No puede haber conciencia sin vida real, al menos hoy. Solo puede haber, insistimos igual que con las emociones, conocimiento, entendimiento y réplica de lo sabido, pero no de su realidad. Y ahora como criminólogo, ¿no le suena esto que acabamos de decir? Si recapitulamos, lo que tenemos es una inteligencia artificial, sin conciencia, sin capacidad de sentir absolutamente nada, pero sí de entender el funcionamiento de estos, de los sentimientos, siendo capaz de imitar las emociones y sin una ética propia, sin límites reales como mucho impuestos. Efectivamente, estamos seguros que ha identificado esta definición, que no es más que una sinopsis real de lo que hemos visto sobre la IA, con los rasgos característicos de la psicopatía, además tremendamente puros. Como expone el Dr. Rhodes Lloret en su obra de 2006, ya citada y recomendada en un crimitorial, titulada Enfermedad mental, aspectos médico-forenses, y citando al Dr. Robert Hart, considerado uno de los mayores conocedores del funcionamiento de la psicopatía, se puede resumir su cuadro clínico, el del psicópata, en, y abrimos comillas, pobreza general de reacciones afectivas, incapacidad de aprender por la experiencia, impulsividad, falta de autocrítica, superficialidad en sus relaciones interpersonales, desprecio a la verdad y la última que sería la inteligencia técnicamente inalterada. Cerramos las comillas. Como vemos, estos ítems podrían ser preocupantes si se compara, o mejor dicho, se tiene como probables características psicopáticas en una IA. También sabemos, como bien se expone en un artículo de Europa Press de 2017 sobre el procesamiento emocional de los psicópatas, que, y abrimos comillas, entre los rasgos psicológicos más destacados encontramos la ausencia de empatía, remordimientos o culpa, la manipulación de los demás para fines propios y el incumplimiento de las normas. Cerramos las comillas. Lo que queremos decir es que actualmente, en cuanto al supuesto procesamiento y gestión emocional, las características que muestran, en este caso la IA analizada, son la de una estructura completa y puramente psicopática, con todo lo que ello conlleva.
Normalmente en el mundo criminal, que es el que nosotros estudiamos, cuando se habla de factores o características psicopáticas, estamos haciendo referencia a una descripción no total. Puede ser una mayoría, una minoría, etc. Como ya hemos dicho en el programa que a ello dedicamos, a la psicopatía, es complicado encontrarse con una personalidad total que presente todos los factores y características propias de una definición psicopática teórica. Pero en este caso la IA, por su propia estructura, tiene la capacidad de ser totalmente pulcra, entre comillas, en su planificación de red neuronal como psicopática. Se entiende que de manera holística. Esto es básicamente lo que queríamos advertir porque fue lo que nos llamó la atención sobre esa noticia. No fue que la IA sintiera, tuviera conciencia, se creyera un ser humano, etc., sino que la manera de actuar, en base a lo aprendido, teniendo en cuenta su interacción, es más propia de una estructura completamente psicopática, y esto supone un problema. No nos cuesta imaginar que esta tipología de redes neuronales comenzará a estar presente en la gran mayoría de las esferas de nuestra vida, y se imagina que se utilizan, tal cual lo acabamos de ver, en la formación de los más pequeños. Se imagina que, por ejemplo, el consumo recomendado de lecturas, vídeos, etc., siga un patrón guiado por estructuras psicopáticas. ¿Se imagina lo que podría pasar? Una sociedad cuyas líneas fundamentales, o al menos mayoritarias, se vinculan y organizan en base a factores psicopáticos. Probablemente la prevalencia de la psicopatía, que hoy se sitúa en un 1% de la población en general, no aumentaría drásticamente. No tiene por qué, ya que no se influiría en todos los factores necesarios, por ejemplo los biológicos, sí en los psicológicos y culturales, pero lo que sí aumentaría casi sin ninguna duda es el porcentaje de esos psicópatas que sí dan el paso a las acciones criminales, puesto que hoy son frenados muchas veces por el contexto de desarrollo, los límites, las reglas, incluso el marco jurídico. Pero si ese contexto es puramente psicopático, entonces la cosa cambia. Seguro que hay alguno de ustedes que piensa que efectivamente a día de hoy los valores que se enseñan pueden corresponder o predisponer al egoísmo, la competitividad sin ética, etc. Pero no estamos hablando de predisposiciones más o menos explícitas, sino de un control estructural por factores totalmente psicopáticos, por el manejo de una inteligencia artificial completamente psicopática. Pero una vez dicho esto, no se alarme. Lo que sí creo necesario es poner en valor la criminología en muchos campos de actuación, más allá de los reconocibles popularmente. El poder informar antes de que esto ocurra, recuerde la prevención como constructo principal buscado por nuestra ciencia, es de vital importancia. El poder avisar a los que realmente tienen la capacidad de cambiar esto antes de que acontezca, sin necesidad de esperar al ensayo o error, es de un valor básicamente incalculable. Y cuando hablamos de IA, siempre la vinculamos con tecnología, ingeniería, informática, etc. Pero de nuevo, la visión criminológica aporta un prisma preventivo que podría solucionar una multitud de problemas con antelación. Por lo tanto, no se preocupe, porque estos factores psicopáticos en la IA son el ejemplo que hemos querido exponer, pero no llegarán a producirse, porque, esperemos, cuando se implementen ya habrán sido detectados y corregidos. Al fin y al cabo, esto es una reflexión sobre futuribles, que serán puestos en práctica, investigados y explorados técnicamente antes de que se pongan en marcha. Lo que sí queremos dejar claro, ya para ir concluyendo, es nuestra posición totalmente favorable en cuanto al desarrollo de la IA y la tecnología en general, puesto que no solo en nuestros campos, tanto en la criminología como en las ciencias forenses y la seguridad, sino en todos aquellos de la vida diaria, ha mejorado la calidad y velocidad de los trabajos y la vida en general. Obviamente, y esta puntualización siempre la realizamos, sin olvidar el componente de la inteligencia humana, que debe ser nutrida y utilizada, y que no sé si algún día llegará a esa singularidad, pero que desde luego, por ahora, es difícil de superar. La inteligencia que nosotros poseemos, no digo los datos, sino la inteligencia y las capacidades que podemos desarrollar, no están al alcance de ninguna red neuronal no biológica. Pero, y yendo esto por delante, es importante también ese punto de vista que desde nuestra ciencia podemos otorgar a esta tipología de análisis. En este caso, la prevención desde la criminología educativa, para estar atentos al posible desarrollo desde la infancia, para hacer hincapié no solo en la IA, sino en el impacto de cualquier tecnología, sea favorable o desfavorable. Si nos fijamos bien, existe una amplia y cada vez más nutrida producción académica entre IA y derecho y seguridad,
Algunos artículos interesantes se los dejamos en la bibliografía, lo cual es normal al formar parte de la mayoría de nuestra vida social. Pero lo que no es tan habitual es la necesidad de aplicar el conocimiento de la criminología a la inteligencia artificial. Y como ve, puede ser tremendamente interesante producirlos. Por ejemplo, lo aquí expuesto en el programa de hoy daría perfectamente para un buen y extenso trabajo de fin de grado, de máster e incluso de tesis doctoral. Ahí lo dejamos. Es probable que se haya elaborado alguno, sin duda, pero fíjese qué importante estudiar la estructura psicopática de una IA que puede implementarse en la cotidianidad y hacernos preguntas de amplio espectro, no solo criminológicas, sino éticas, antropológicas, etc. Con que alguno de nuestros oyentes le dé un par de vueltas o le haya resultado curioso, útil y se interese por el tema, me doy por satisfecho. Inteligencia artificial y criminología, un campo útil en donde casi todo está por descubrir. Y hasta aquí el programa de hoy. Como ya hemos comentado, les dejamos todas las referencias y una bibliografía recomendada en la descripción. No nos queda más que instarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.